2. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hacer una presentación sobre el Cerro Lledo. Hablar sobre el Cerro Lledo es de mucha importancia para el área de la geología y la paleontología. Sin embargo, también lo es para el área del turismo y personal, ya que es muy importante que las personas que visitan este lugar tengan conocimiento de la gran historia presente. El Cerro Lledo es conocido por ser uno de los más importantes yacimientos fósiles de la era de los dinosaurios del país y de Sudamérica generalmente. En investigaciones realizadas en el Cerro Lledo se han podido descubrir especies de dinosaurios en las cuales había muy poca información e incluso algunas especies que eran desconocidas hasta ese momento. Se dice que este sector es la piedra roseta de la paleontología, ya que se tiene una localidad en el extremo sur de América, la más austral con dinosaurios y con muchas especies icónicas. Habla de una historia totalmente desconocida con respecto a la relación entre dos continentes, Sudamérica y la Antártica, y por otro lado, Oceanía conectada a la Antártica. El Cerro Lledo se ubica en la cuenca de Magallanes, dentro de la comuna de Torres del Paine, en el extremo oriental de la Sierra Contreras, pequeña cordillera al noreste del lago Sarmiento de Gamboa, al este del Parque Nacional Torres del Paine, el cual se emplaza entre los ríos de las Chinas y Baguales. Dicho cerro tiene 1.270 metros sobre el nivel del mar, su geometría es de mesetas, picos y afloramientos de roca parda. Todo esto se encuentra sobre valles de pastizales amarillos oliváceos, lo cual nos indica un paisaje patagónico. Su cima es la prolongación de una meseta fuertemente inclinada hacia el este y posee una vegetación típica de la estepa patagónica, donde destaca el coirón. La estancia Cerro Lledo fue establecida en el siglo XIX como parte de la sociedad explotadora de la Tierra del Fuego. Consta de unos 100.000 hectáreas entre el Parque Nacional Torres del Paine, la Pampa Argentina y la Sierra Baguales. Desde fines del siglo XIX, el Cerro Guido ha sido de gran interés para la investigación geológica y arqueológica. En 1897, el naturalista sueco Per Hjalmar Dusen acompañó al geólogo Otto Nordenskjöld recolectando plantas fósiles en el sector, mientras que el geólogo y paleontólogo alemán Rudolf Hausdal visitó también la zona del cerro, recolectando así cerca de 320 plantas fósiles que entregó posteriormente a Federico Kurz del Museo de la Plata en Argentina. Actualmente el Cerro Guido es una importante fuente para la investigación sobre la transición biológica a fines del Cretácico, intervalo de activa desaparición de especies conocida como la gran extinción masiva del Cretácico Paleógeno. En esta área es posible distinguir tres formaciones geológicas, las que constituían parte de la entonces cuenca del Magallanes. Estas formaciones son la formación Tres Pasos, formación Dorotea y formación Cerro Toro. Sobre la mayor parte de estas formaciones, en planicies, valles y en las bases de cerro y cadenas montañosas, se formó una cubierta de depósitos originados por la erosión, transporte y sedimentación de grandes masas de hielo que cubrieron hace miles de años la Patagonia, los que acabaron dándole la forma actual al relieve. Entre las especies animales identificadas en el Cerro Guido destacan el Atacamatitán chilensis, el Magalanodon y el Orroterium. En cuanto a registros paleobotánicos, se han encontrado fósiles de araucarias, notophagus, equistáceas, coníferas y palmeras, siendo estas últimas probablemente las más australes del mundo. El descubrimiento de fósiles de la flora antártica nos hace suponer la existencia de un puente terrestre entre la Antártida y Sudamérica, que habría permitido el paso de flora y fauna entre estas ambas regiones. Geológicamente, en el complejo Cerro Guido de las Chinas, asentando sobre la formación Dorotea, es posible observar ambientes marinos profundos correspondientes al Campaniense, a costeros y continentales con ríos y lagunas correspondientes al Maastrichtiense. Con respecto a las formaciones geológicas, estas se abrevian como FM y corresponden a una unidad litoestratigráfica, es decir, un conjunto de rocas con características específicas comunes. Por ejemplo, la granulometría, la textura, la composición, las estructuras sedimentarias y la presencia o no de los fósiles. Gracias a estas observaciones en terreno es que se posibilita el entendimiento del área en estudio, ya que se logra caracterizar el conjunto en general de la roca presente, pudiendo así que nosotros podamos generar una historia desde la depositación de los estratos hasta el enterramiento del fósil y los posibles agentes que han afectado a esto a lo largo del tiempo geológico. Es importante nombrar las formaciones geológicas, ya que de esta manera se puede tener de manera general información sobre el área de la que, por ejemplo, uno puede estar leyendo. O también si es que uno es el que está haciendo una investigación, para posteriormente generar
algún informe, podremos facilitarle el entendimiento al lector entregándole un conocimiento previo de lo que se va a abordar y además localizarlo en el área de estudio. Gracias al estudio que han realizado distintos geólogos, es que hoy se tiene una información grande respecto a los seres que habitaron la zona en la antigüedad. Actualmente se pueden encontrar distintos fósiles en esta localidad, como por ejemplo el plesiosaurio. Estos dos ejemplares estuvieron en la Tierra hace aproximadamente 80 millones de años. Eran seres que habitaban los océanos, o sea, eran dinosaurios marinos. Su tamaño era enorme, con un cuerpo voluminoso y un cuello largo y delgado. Debido a que vivían en ambientes marinos, tenían una larga cola que los ayudaba a desplazarse, unas patas en forma de aleta y una pequeña cabeza. Fueron uno de los dinosaurios más grandes del océano, ya que podían llegar a alcanzar hasta 15 metros de largo. Eran dinosaurios carnívoros que se alimentaban de diferentes especies marinas. Ahí nosotros podemos ver la taxonomía de este ejemplar y además con respecto a su extinción fue hace aproximadamente 66 millones de años debido a un evento de extinción masiva que demandó 3/4 partes de la vida en la Tierra. Otro fósil que se encuentra es el titanosaurio. El titanosaurio y sus parientes conforman un gran clado de dinosaurios herbívoros cuadrúpedos de cuello largo y cola larga. Dentro de este grupo se encuentran una notable gama de formas y tamaños, entre ellas algunas especies que son consideradas los vertebrados más grandes, terrestres más grandes, como el Argentinosaurus vinculensis, y otras tendencias al enanismo como el Saltasaurus loricatus. Sus restos óseos, al igual que sus huellas, se han hallado en capas cretácicas de todos los continentes. En lo que concierne a América del Sur, son con mucho los dinosaurios más comunes, tanto en número de especies como en especímenes. Sin embargo, pese a este notable registro, los esqueletos están tan fragmentados que se convierte este dinosaurio en uno de los grupos más debatidos en cuanto a las relaciones filogenéticas. Vivió hace aproximadamente 70 millones de años, podría llegar a pesar 70 toneladas, y a pesar de tener un cuerpo macizo, su silueta era más bien delgada y estrecha. Conserva una estructura dental compleja, donde los dientes tenían forma de lápiz. Tenía una coraza dorsal, formada por pequeñas placas óseas que se encontraban repartidas a lo largo de toda su espalda. Para defenderse ocupaban su larga cola. Se han hallado distintos tipos de cráneo que nos muestran una variedad de formas. Los mejores preservados son el Nemegtosaurus, el Tapuiasaurus y el Sarmentosaurus. Sus patas delanteras, como se ve en las imágenes, eran gruesas, pero sus miembros posteriores eran comparativamente más largos. Las vértebras dorsales eran sólidas en vez de ahuecadas, lo que podría indicar un giro evolutivo hacia características mucho más primitivas. Se han encontrado evidencias fosilizadas en criopolitos, que son las heces fosilizadas, como fitolitos, que corresponde a una biomineralización de origen vegetal, es decir, una precipitación de un mineral resultante del metabolismo de un organismo vivo, y segmentos vegetales silicificados, además de restos de cicádeas y coríferas, se alimentan de palmas y hierbas, llegando a incluir antepasados como el arroz y el bambú, por lo que sugiere que eran dinosaurios herbívoros y los vegetales evolucionaron estrechamente. Debido a su gran peso, este ejemplar no podía incubar los huevos por sí mismo, por lo que los cubrían con plantas o los enterraban un poco. Con respecto a la localidad del Cerro Guío, se encontraron fósiles de titanosaurio de cuello largo, que midió entre 9 a 12 metros de largo y podía llegar a pesar cerca de 13 toneladas. A la fecha es el dinosaurio más grande de Chile y el más pequeño en tamaño dentro de los titanosaurios. Pertenecía, ahí como se puede ver en el Power, se muestra la taxonomía completa, y en cuanto a su extinción, al igual que en el caso del ejemplar mencionado anteriormente, dejó de habitar esta tierra hace 66 millones de años, siendo el último gran saurópodo antes de la extinción del Cretácico. Otro fósil de dinosaurio encontrado en el Cerro Guido es de hadrosaurios, los cuales son conocidos como dinosaurios pico de pato y dominaron los paisajes del Cretácico tardío. Vivieron hace 68 millones de años, eran dinosaurios herbívoros. Los hadrosaurios tenían un buen número de molares como dientes trituradores, unos 2000 en su conjunto de maxilares aproximadamente.
Los dientes se desgastaban continuamente y siempre crecían otros para sustituirlos, por lo que es evidente que la dieta de este dinosaurio figuraban alimentos de materia vegetal dura y áspera. Medían entre 4 y 15 metros de longitud. Tenían una fuerte cola aplanada, la cual era larga y rígida. Corrían erguidos sobre las patas traseras para mantener el equilibrio. También se han encontrado un par de hadrosaurios en estado de momificación con una clara impresión en la piel de la roca circundante y con el contenido del estómago todavía bastante bien preservado, para que se pueda saber incluso lo que había comido el animal, como por ejemplo grandes cantidades de hojas de pino, ramitas, semillas y frutos de plantas terrestres. Estos dinosaurios frecuentaban zonas secas con árboles y se extinguió en la masiva extinción del Cretácico. Ahí podemos observar su taxonomía. También están los terópodos. Estos ejemplares eran tan diversos y diferentes los unos con los otros que para poder reconocerlos el campo científico ha necesitado diferenciarlos por especies o subespecies dentro de distintas ramas. Según las investigaciones realizadas, los terópodos existieron desde el periodo Triásico superior hasta el Cretácico superior. Es un orden de dinosaurios que se caracterizan por tener los huesos de las extremidades ligeros y huecos. Generalmente eran bípedos y están dotados de garras curvas y afiladas en sus patas. Tenían dientes en forma de sierra, lo cual indica que eran carnívoros, aunque algunos eran herbívoros como el Segnosaurus. También los terópodos no todos necesitaban la misma cantidad de carne, ya que eso dependía del tamaño, altura y peso que tenía cada uno. Se estima que existen varios grupos de terópodos, pero hay concretamente dos que son los más distinguidos como el Tetanuros. En este grupo hay un gran abanico de especies de terópodo, entre ellos el Tyrannosaurus rex. Hay estudios en los cuales demuestran que los de estos grupos eran más ágiles, inteligentes y los depredadores más letales. El otro grupo es el Ceratosaurus. En este grupo se encuentran los primeros terópodos de dimensiones gigantes que proceden desde ejemplares antiguos del Jurásico hasta el Cretácico superior. Se estima que este grupo eran menos inteligentes pero mucho más agresivos. Para hablar de los terópodos, la mejor manera es tener una noción de las familias de dinosaurios que conformaban, los cuales se muestran aquí en el Power, al igual que su taxonomía. La extinción fue en el Cretácico, al igual que los dinosaurios mencionados anteriormente, hace aproximadamente 65 millones de años, junto al resto de flora y fauna de esa época. La araucaria es una de las 18 especies vivas de un género de coníferas que llegó a ser omnipresente en el Jurásico y en el Cretácico, cuando las tierras emergidas del hemisferio sur constituían un único continente llamado Gondwana. Cabe señalar que se trata de un árbol cuyo grupo vegetal originario es de aproximadamente 260 millones de años, lo cual es posible ubicar a comienzos del periodo del Triásico y que comenzó a declinar durante el Cretácico, hace unos 65 millones de años, debido a las variaciones en el clima y a la competencia cada vez mayor con las nuevas especies pertenecientes a la angiosperma o las plantas con flores. Se ha mantenido en el planeta durante millones de años por una distribución asociada al hemisferio sur, considerándoseles en la actualidad como fósiles vivientes. Por ello constituyen un patrimonio natural extraordinario, ya que pueden considerarse con toda propiedad como los bosques más antiguos en el origen de la Tierra. Ha sido el árbol más grande que se tiene registro. En algún momento llegaron a medir 130 metros de altura con 8 metros de diámetro. Bueno, el Nothofagus básicamente viene de la familia de las especies arbóreas. Se trata de plantas con flores unisexuales y monoicas. Estas aparecieron aproximadamente hace 80 millones de años en el continente antártico. Aquí podemos ver su taxonomía e imágenes respectivas. También tenemos la Taenopteris, que es un género de helechos fósiles o helechos cicadas que se caracterizan por tener formas alargadas y con formas de cintas pinnadas también. Algunas venas dispuestas de formas pinnadas. Además, esta especie existió en distintos puntos de la Tierra, como por ejemplo Australia, Canadá, Chile y entre otros. Tiene un linaje bastante amplio, bastante viejo, el cual se habría acabado junto con la era de los dinosaurios. Luego tenemos el Ginkgo biloba, que es un árbol caducifolio
dioico de porte mediano que puede llegar a tener altura de hasta 35 metros, una copa estrecha, un largo piramidal y una forma y formado por uno o incluso varios troncos. Las hojas de este árbol es bastante peculiar ya que tiene una forma de abanico, la cual es bastante característica, como podemos ver en la imagen. Esta especie data de aproximadamente 270 millones de años y actualmente todavía hay ejemplares con vida, llamados gingos modernos. A continuación, vamos a hablar de la importancia que tienen los fósiles y sus características respecto al lugar estudiado, que en este caso es Cerro Guido. Cuando nosotros analizamos esta localidad, logramos datar de que habían fósiles de distintos tipos de especies de flora y fauna, lo que a nosotros nos va a decir de que toda esta variedad de especies vivieron, se desarrollaron en distintos ambientes. Por lo tanto, cada característica de los fósiles a nosotros nos va a hacer una idea de cómo fueron las especies vivas en la antigüedad y así hacernos una idea a gran escala de cómo fueron los ambientes, cómo fue el dinamismo ocurrido en esta zona. Por ejemplo, cuando analizamos la muestra encontrada del plesiosaurio, damos cuenta de que pertenecía a un ser vivo bastante grande, perteneciente a ambientes marinos, por lo que también nos ayuda a decir que en Cerro Guido hubieron ambientes marinos con altas profundidades. También, cuando hablamos de la vértebra, que fue un fósil encontrado del titanosaurio, como había mencionado mi compañero anteriormente, gracias a su proporción, que es bastante grande, podemos decir de que el dinosaurio en vida fue bastante grande también, con el cuello específicamente. Y esto nos puede hacer deducir que hubo presencia de árboles muy altos, ya que fueron la comida principal de este ser vivo. Ahora vamos a hablar de la flora y la fauna que hay en la actualidad con respecto al pasado de Cerro Guido. Y este punto es bastante difícil de hacer comparaciones porque, como todos sabemos, por ejemplo, los dinosaurios contienen dimensiones bastante grandes y a día de hoy los animales tienen tamaños muy pequeños a comparación con los dinosaurios. Entonces ya de por sí es complicado hacer unas comparaciones. Por lo tanto, los separamos en dos ámbitos, en los carnívoros y en los herbívoros. Primero, en los carnívoros vamos a hacer una comparación entre el terópodo, que fue encontrado en Cerro Guido gracias a sus fósiles, y lo que tenemos en la actualidad, que es un puma. Y bueno, es difícil comparar estos dos seres vivos, pero al final lo que los une y lo que los caracteriza es su aspecto de caza, de ser depredadores y el hecho de ser carnívoros también. Por otro lado, los herbívoros, tenemos el titanosaurio, que fue el herbívoro más grande y dominante en su tiempo. Y actualmente encontramos a los guanacos, que son el herbívoro más grande de las zonas de Sudamérica. Entonces estos dos herbívoros fueron los más importantes en su aspecto herbívoro, por lo tanto tienen algo de semejanza. Finalmente, en la flora, mi compañero anteriormente mencionó la araucaria, entonces ahora podemos identificar que actualmente también seguimos teniendo presencia de esta especie. Entonces eso nos puede hacer inferir de que fue una especie que pudo evolucionarse de manera perfecta para mantenerse hasta el día de hoy. Finalmente, a modo de conclusión, aún hay muchas preguntas sin respuesta, pero sin duda los fósiles encontrados en esta zona nos muestran la historia poco a poco. Sabemos que es un hecho la idea de un puente terrestre que unió a la Antártida con el continente, con la parte de Sudamérica, y junto con ello gran parte de la flora y la fauna de las regiones. Además, dentro de este territorio se encuentran los bosques de araucaria más antiguos desde el origen de la Tierra, formados por los árboles más altos de los cuales se tiene registro. Tenemos todo un ecosistema por seguir descubriendo y también tenemos el tiempo para hacerlo. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su tiempo, a los profesores y a los compañeros. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la responderemos. Gracias.